ya que Dios nos da la vida en todo lugar que nos encontramos. Afortunadamente, en el estado de Georgia hemos sido bendecidos de tal manera que hermanos nuestros pueden estar de vacaciones en este momento. Pero esa no es la realidad en muchos países del mundo. Esa no es la realidad en todos los Estados Unidos. El gobernador de California ha enviado un mensaje a todas las iglesias por medio de los teléfonos que no pueden cantar y que deben de usar máscaras. En el estado de Nueva York, el alcalde de la ciudad de Nueva York dijo que él se encargará de cerrar la iglesia que abra, él se encargará personalmente de cerrarla. En la ciudad de San Antonio, Texas, si usted no tiene máscara en cualquier lugar público, son $500 de multa. Y la frontera entre Arizona y Sonora está cerrada. Por alguna razón especial, entre todos los estados de los Estados Unidos, Georgia tiene un alto grado de normalidad en la vida y en nuestras actividades. Somos bendecidos. En esta hora, en esta mañana, vamos a hablar de historia. Nosotros vivimos en un país que ni siquiera lo conocemos. Nosotros tomamos como una rutina las cosas que disfrutamos en esta nación. Pero si usted viaja a Alemania, los hoteles de 5 estrellas no tienen internet. En los Estados Unidos, los moteles más baratos que hay se llaman Motel 6 y tienen internet. En Europa, usted no puede educar a sus hijos en la casa, lo que se llama homeschooling. Es prohibido en Europa. Los hijos, los niños son propiedad del Estado. En Francia, usted no puede testificar de Cristo a nadie porque eso es proselitismo y usted va a la cárcel. Nosotros no tenemos idea de la nación en que nosotros vivimos. No tenemos idea cómo fue fundada esta nación. Y hoy trataré de explicarles 244 años de historia en aproximadamente una hora. Vamos a ir a nuestras Biblias en Proverbios capítulo 14, versículo 34. Para los hermanos que nos escuchan en otros lugares, en El Salvador todavía continúa cerrado el país. Tengo entendido que todavía no pueden ir a la iglesia. En Nicaragua, me reportan los pastores de Nicaragua que desde el mes de abril, mayo y junio han muerto 75 pastores en Nicaragua. Esto es tremendo. De esos pastores, de toda la lista que me enviaron, conozco a 3 personalmente, o conocí a 3 personalmente. Proverbios capítulo 14, verso 34 dice así. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Debemos leer la palabra del Señor juntos. Leamos. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Lo van a leer todos juntos una vez más? ¿Todos? A través de Latinoamérica, muchos países no tienen justicia. Ni siquiera saben cómo se deletrea la palabra. No existe. Pero en nuestra nación, por la gracia de Dios, una nación que fue fundada sobre fundamentos bíblicos, una nación cristiana desde su fundación, ha sido un país que ha tomado en consideración grandemente el aspecto de la justicia. Padre, en esta hora,
Santifica tu palabra en nuestros corazones. Bendice a tu iglesia, a los que están conectados, no solamente en esta ciudad, sino a través de otros países. Te rogamos que los bendigas y que hoy puedan aprender de lo excepcional que es esta nación llamada los Estados Unidos de América. En Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Las evidencias históricas. El tema que vamos a abordar lleva por título Cristianismo y libertad en América. Cristianismo y libertad en América. Las evidencias históricas nos indican que los Estados Unidos de América ha tenido una herencia cristiana continua por los pasados 244 años que acabamos de celebrar el día sábado. La historia revela que 52 de los 55 padres fundadores de nuestra nación eran miembros de iglesias cristianas evangélicas. Aunque a través de la historia de los Estados Unidos, dicha información era conocida en las escuelas y universidades, hoy en día no se enseña más. Es más, en las escuelas se enseña que los padres fundadores de la iglesia no eran cristianos y eran enemigos de Cristo. Hay un edificio en la ciudad de Washington que se llama The National Archive, donde están todos los archivos nacionales de la nación, desde la fundación de nuestra nación. Todos los documentos se encuentran archivados para ir a estudiar la historia cristiana de los Estados Unidos de América. El problema de esta generación es que es ignorante. Esta generación no conoce la Biblia y no conoce la historia de esta nación. Déjeme decirle algo. Para que un árbol dé frutos, hay que hacer tres cosas. Primero, tiene que sembrar una semilla. El segundo proceso es empezar a crecer el tronco del árbol. Y el tercer punto es que el árbol empiece a producir frutos. Para los que hemos emigrado a los Estados Unidos de América, nosotros continuamos disfrutando los beneficios, los frutos, las bendiciones que nuestros padres fundadores sembraron hace 244 años en la Biblia. A través de la Biblia, la palabra de Dios, fueron las bases de nuestra nación. Patrick Henry, quien fuera abogado, político, agricultor, gobernador de Virginia y gran orador, dijo estas palabras: dame libertad o dame la muerte. Patrick Henry continúa diciendo que la nación de los Estados Unidos no fue fundada por fanáticos religiosos, sino por cristianos. No fue fundada sobre las bases de la religión, sino sobre las bases del Evangelio de Jesucristo. Desde el año de 1813, la Sociedad Americana de Literatura Cristiana ha publicado folletos bíblicos para evangelizar, muchos de los cuales fueron escritos por los fundadores de nuestra nación. Es decir, los congresistas de los Estados Unidos, muchos años atrás, eran pastores en la noche, en el día eran legisladores. Cuando el Congreso se reunía en sesión, los congresistas iniciaban la sesión del Congreso en oración, oraban por lo menos 2 horas antes de empezar las sesiones del Congreso. Y por lo menos estudiaban 4 capítulos de la Biblia antes de empezar una sesión del Congreso. Como resultado, las leyes que proclamaban y elaboraban estaban basadas en la palabra de Dios. Es más,
Los primeros presidentes de los Estados Unidos eran predicadores. La primera Biblia en inglés que se publicó en Estados Unidos fue publicada por un decreto del Congreso de los Estados Unidos y fue impresa por el Congreso de los Estados Unidos. Y en su introducción, el Congreso recomienda que cada ciudadano americano debe de tener una Biblia y leerla, desde los niños hasta los adultos. En ese entonces, la nación tenía 3 millones de personas. Se publicaron 3 millones de Biblias para que todo el mundo leyera la palabra del Señor. Es más, en el idioma inglés tenemos por lo menos 257 expresiones idiomáticas que usamos todos los días y todas están basadas en la palabra del Señor. Y la gente ni siquiera sabe que está citando la Biblia. William Shakespeare, este británico que hizo estas obras de teatro, por lo menos en toda su obra menciona 2000 textos bíblicos. Los jóvenes en la escuela que hacen estos dramas de Shakespeare o allá en Broadway, Nueva York, en el proceso de presentar este teatro, estas obras de arte, están mencionando la Biblia, por lo menos 2000 textos bíblicos. Por eso es que esta obra es extraordinaria hasta el día de hoy. Un debate en el Congreso de los Estados Unidos el día 25 de septiembre del año de 1789, estudiando sobre el libro de Crónicas, capítulo 6, del verso 1 al 42, estableció la celebración del Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias es para que toda la gente esté en la iglesia, para darle gracias a Dios por sus bendiciones y sus misericordias, no para visitar familiares y amigos, ni irse a la playa, ni hacer picnics. Si no tenemos tiempo para darle gracias a Dios por sus bendiciones, si estamos más contentos con las bendiciones, pero no con el Dios de las bendiciones, Dios retirará las bendiciones de nuestro lado. Algunas personas citan sus trabajos para no estar en la iglesia. Es sencillo, amado. El Señor te puede quitar el trabajo el día de mañana y ya tendrás todo el tiempo para venir a la iglesia. Teníamos un hermano en nuestra iglesia cuando yo era pastor en Nicaragua que no llegaba a la iglesia nunca, pero a 2 cuadras había un campo de béisbol y él jugaba béisbol todos los domingos mientras nosotros estábamos en la iglesia. Un día le dieron un batazo en una de las piernas y quedó enyesado 6 meses. Nunca más volvió a faltar a la iglesia. Digo, o la palabra del Señor o continuamos diciendo excusas. Pero Dios puede quitarnos las bendiciones. El pueblo de Israel se apartó de Dios. Dios mandó al imperio asirio, los invadió y se los llevó cautivos a Siria. Luego volvieron a apartarse del Señor, regresaron, volvieron a apartarse del Señor. Dios envió al imperio babilónico y se los llevó cautivos por 70 años. Volvieron a regresar, se volvieron a apartar del Señor, envió al imperio medo-persa, los invadió y se los llevó cautivos a Persia, el país de Irán, en el día de hoy. Regresaron, se volvieron a apartar del camino del Señor, envió al imperio romano, los invadió, destruyó Jerusalén, mató 1 millón de personas y el resto de la gente la mandó al exilio por los próximos 2000 años. ¿Qué queremos? ¿Las bendiciones de Dios o el juicio de Dios? Este año vamos a tener el culto de acción de gracias. Vamos a tener un culto largo ese día. Espero que usted no programe salir de vacaciones a ningún lugar este año.
Estamos viviendo un año crítico en nuestra nación. Es más, probablemente tengamos que declarar un día de ayuno y oración. El Congreso de los Estados Unidos, en más de una ocasión, 17 veces, proclamó ayuno de oración en toda la nación cuando estábamos confrontando el problema con Inglaterra para independizarnos y luego para la redacción de la Constitución de los Estados Unidos. Se redactó en oración y en ayuno. Si nos quedamos con los brazos cruzados, esta nación se desploma y nuestros hijos vivirán bajo la sombra del comunismo. Veamos en primer lugar el sistema educativo de los Estados Unidos. En el año de 1690 se publicó este libro llamado The New England Primer, o el abecedario de Nueva Inglaterra. Por los próximos 200 años, los niños usaron el abecedario de Nueva Inglaterra para aprender a leer. A partir del estudio de las letras del alfabeto, la construcción de sílabas de 2 o 3 letras, también se estudiaban con bases bíblicas. Aquí está lleno de Biblia todo esto, desde la primera página hasta el final. Cuando se les enseñaba la letra A, ya mi nieta sabe la primera letra, lo dice repetidamente, A. Ya estamos ahora tratando de enseñar la segunda letra porque se quedó trabada en la A. En la letra A usaban Proverbios 7:24 que dice: ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. En la letra B, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Letra C, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. Pero nosotros realmente clamamos por el último partido de fútbol, por las últimas noticias de Facebook, por los últimos chistes que la gente pone en el Facebook, pero no clamamos como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El ciervo es un animal parecido al venado. Tiene grandes cuernos y sus piernas son delgaditas. Y cuando él no encuentra agua, aúlla a través de los desiertos en busca de agua por la sed. Nosotros tenemos que clamar como el ciervo brama por las corrientes de las aguas para buscar el agua de la palabra del Señor. Tenemos que orar, tenemos que pedir al Señor su bendición. Aparte de estudiar los 10 mandamientos, los niños también, porque aquí están los 10 mandamientos. Los estudiantes de las escuelas superiores de high school, estos eran sus libros de texto. Si ustedes los vieran de cerca estos 2 libros, aunque son delgaditos, este es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Usted se tomaría por lo menos 2 años para estudiar exhaustivamente cada libro. Ningún estudiante de la escuela secundaria o high school o prepa, como usted le llame, se podía graduar sin haber completado un estudio completo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí está desde Génesis hasta el libro de Malaquías, con preguntas, textos bíblicos, todas las divisiones de la Biblia, toda la historia, los reyes, los eventos en el Nuevo Testamento, los evangelios, las epístolas de Pablo, Apocalipsis. No se podían graduar. Estos libros pertenecían al Dallas High School en el año de 1946. Los estudiantes de esta nación conocían la palabra del Señor. Dígame, ¿cuándo les enseñaron un texto bíblico en la escuela a ustedes? Le han enseñado el ateísmo y la evolución, y le han dicho que Dios no existe. Mire qué tremendo, los evolucionistas. Ya no descendemos del mono o del chango. La nueva propuesta es que descendemos de la basura. ¿Qué le parece? Hemos perdido el sentido común.
En un momento les voy a hablar del sentido común. Como podemos ver, ese fue el tipo de educación, más la Biblia impresa por el Congreso de los Estados Unidos, que solamente hay como 26 copias en toda la nación. Esa fue la educación que recibieron los padres fundadores de nuestra nación y nuestros niños. En segundo lugar, veamos personajes, algunos de los personajes importantes de nuestra nación. John Quincy Adams, oiga bien, fue embajador de los Estados Unidos ante el gobierno ruso a la edad de 14 años. Mándeme usted un embajador ahorita a un país de 14 años, ni siquiera lo recibe. Fue secretario de Estado, senador, representante del Congreso y sexto presidente de los Estados Unidos. John Quincy Adams dijo que el nacimiento de una nación está conectado al nacimiento del Salvador del mundo y que dicha nación es esencial en el progreso de la proclamación del Evangelio. A través de 3 iglesias importantes, yo he viajado desde los Estados Unidos a 13 países en América Latina. Desde Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Bolivia, Brasil, Argentina, hasta República Dominicana, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, los Estados Unidos, Canadá y últimamente Estambul, en Turquía, y la nación de Israel. He viajado por el apoyo y el patrocinio de 3 iglesias importantes. La primera iglesia en la ciudad de Tucson, Arizona, Casas Adobes Baptist Church. 9 años viajando por Latinoamérica llevando el Evangelio, apoyando al trabajo de Latinoamérica con por lo menos más de $100,000 anuales. Desde Georgia, Black Sheep Place Baptist Church. Y la última iglesia es esta iglesia en la cual soy pastor, Centro Evangélico Internacional. A través de estas 3 iglesias, en los pasados 30 años, he podido viajar cientos de veces para llevar el Evangelio de Cristo a otras naciones. Hemos ido para bendecirlos en el sentido estricto de la palabra. Cubrimos cada uno de los viajes con los recursos de las iglesias en los Estados Unidos. Y esa es la realidad de miles y miles de iglesias a través de nuestra nación. Cuando estaba en Arizona, por medio de la Universidad Azusa Pacific University, viajamos a Mexicali, Baja California, cada año en Semana Santa, 5,000 jóvenes del high school. Invadíamos toda la ciudad de Mexicali para predicar el Evangelio por toda la ciudad. Ahí habían vehículos de todos los Estados Unidos, predicando, enseñando, visitando, teniendo escuelas bíblicas, presentando películas, estando en las iglesias, estábamos en los mercados, en los parques, hablando de la palabra del Señor, cubriendo todos nuestros gastos para llevar el Evangelio de Cristo a otras naciones. Los Estados Unidos ha jugado un papel importante en la proclamación del Evangelio en los últimos 200 años por lo menos. Asimismo, John Jay, primer jefe de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y uno de los principales responsables de la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, dijo, oiga bien, Dios le ha dado el privilegio a nuestro pueblo americano y la libertad de escoger y seleccionar como gobernantes a personas cristianas. Hasta hace unos 30 o 40 años, en los Estados Unidos, la Casa Blanca no podía ser ocupada por personas que no fueran evangélicos. Esta era una tradición en los Estados Unidos. El primer presidente católico en la historia de los Estados Unidos fue el presidente John F. Kennedy. George Washington dijo
que de todas las ordenanzas y costumbres que conducen a la prosperidad política, el cristianismo y la ética moral son pilares indispensables para nuestra nación. Continúa diciendo George Washington: en vano se llama patriota un americano que se da a la tarea de exterminar estos grandes pilares. En este momento existe un grupo de personas en nuestra nación que intentan llevarnos al comunismo marxista-leninista. En tercer lugar, veamos el sistema de gobierno de los Estados Unidos. Pregunto: ¿cuántos de ustedes creen, dígame con un amén la pregunta que le voy a hacer, ¿cuántos de ustedes creen que los Estados Unidos es una democracia? ¿Ustedes no conocen el país donde viven entonces? Les voy a volver a preguntar: ¿cuántos de ustedes creen que los Estados Unidos es una democracia? Ahora nadie. Estamos peor. ¿En qué país viven entonces? ¿Qué fue lo que les trajo a esta nación? Allá está uno. ¿Eres demócrata, mijo? Republicano, si quieren. Les voy a volver a preguntar: ¿cuántos de ustedes creen que los Estados Unidos es una democracia? Ok, les voy a resolver el problema. Los Estados Unidos no es una democracia. El término democracia viene de dos raíces griegas: demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Por lo tanto, el término democracia significa el gobierno del pueblo. Ahora, la democracia es uno de los componentes del sistema que existe en los Estados Unidos. Nosotros no somos una democracia. Nosotros somos una república constitucional basada en un sistema de leyes. ¿Ve la diferencia? Aquí todo tiene leyes. Nosotros llegamos de nuestro ranchito, donde estamos acostumbrados a tener la música a todo volumen hasta las 4 de la mañana, y usted llega a los Estados Unidos y a las 10 de la noche le cae un policía en su casa. Bájele el volumen a su música. No, que yo estoy aquí, este es un país libre. Bájele el volumen. Está perturbando la paz pública. Ya hemos recibido 10 llamadas de este vecindario. 2, 3 veces, yo no sé cuántas son las veces, ¿verdad? Aquí tengo a alguien que me puede confirmar. Después de un tiempo, usted va a la cárcel. Este es un sistema de leyes, simple y sencillo. Nosotros venimos de países que viven un desorden, todo se trabaja con dinero. Usted va a cualquier frontera en América Latina y usted con una mordida por debajo, usted resuelve todos los problemas. Aquí no, mijito. Este es un país de leyes, es una república constitucional. En los Estados Unidos, el pueblo no elige al presidente, lo elige el colegio electoral con la participación del pueblo, con elecciones a todo nivel. Hay elecciones en la ciudad, elecciones en el condado, elecciones en el estado y elecciones federales. En Cuba, ese es un chiste, las elecciones. Fidel Castro fue reelecto por 60 años. En China, la constitución de China ha sido cambiada, como cambiarse calcetines, y el presidente Xi Jinping ha sido declarado presidente de por vida hasta que se muera. Y como si eso no fuera suficiente, en esta semana Rusia cambió su constitución. Ha cambiado como 7 veces en su historia en los pasados 244 años, y ahora Vladimir Putin puede correr de presidente hasta el día que se muera, aparte de que tiene 20 años de estar en el poder. Aquí no, 4 años, si no gana el segundo periodo, va para afuera. 8 años máximo, va para afuera. El presidente cambia completamente de actividades en su vida. No vuelve a ocupar ningún puesto de gobierno a ningún nivel. En Nicaragua el presidente se mete en el Congreso de por vida.
Y de ahí vuelve a correr de presidente a cada rato. Aquí no. El presidente termina su periodo y eso es común y corriente como cualquier otro. Se acabó su periodo. Esa es una república constitucional. Por lo tanto, hemos tenido el mismo sistema de gobierno por más de 244 años, aunque pareciera, oiga bien lo que estoy diciendo, aunque pareciera que estamos llegando al final de esa república constitucional. Durante los pasados 244 años, Rusia, Francia, Italia han pasado por 7 distintos sistemas de gobierno, tales como el feudalismo, el fascismo, el comunismo y la democracia, entre otros. Por lo que vemos, muchos países son y continuarán siendo comunistas hasta el retorno de Cristo, momento en el cual Cristo destruirá todos los sistemas de gobierno existentes y establecerá su propio reinado por 1000 años. La fiesta está a punto de terminar. Las señales de los tiempos nos indican el retorno de Jesucristo. Me parece que el señor Vladimir Putin, el dictador ruso, ahora que ha sido elegido de por vida, me da la impresión en profecía bíblica que él será el gobernante que va a llevar a Rusia a invadir a Israel, junto con una coalición de naciones como es el país de Irán, Turquía, Sudán y Libia. Entonces, este tipo, cuando marche a invadir a Israel, marchará a la destrucción de Rusia. ¿Qué le parece? La gente no sabe quién ha elegido permanentemente. Veamos a grosso modo, como dicen los italianos, aquí tenemos uno, ¿verdad? Veamos el colegio electoral. En cuarto lugar, veamos el colegio electoral. El colegio electoral es un sistema muy complejo, trataré de explicárselo de una manera resumida. El colegio electoral está compuesto por 538 electores o personas que han sido elegidas por sus estados para ser miembros del colegio electoral. Por ejemplo, el estado de Georgia tiene 11 votos electorales, California tiene 55, Texas tiene 34 votos, la Florida 27, Illinois 21, Ohio 20 y Pensilvania 21. Si ustedes pueden notar, todo el momento que ha habido problemas aquí en decidir quién es el presidente, ¿se han dado cuenta que la Florida es uno de los problemas? Porque tiene 27 votos electorales. California tiene mucho peso en la decisión de un presidente. Son 55 votos electorales. Por eso los presidentes, ya en la última etapa de la campaña, se concentran en varios estados en particular, los que he mencionado. ¿Por qué razón? Porque ahí están los campos de batalla. Con 270 votos electorales, se elige al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos. El voto popular sirve para saber si el presidente tiene el respaldo del pueblo americano. Obviamente, a través de los votos electorales, cada estado tiene influencia también. Veamos una cosa interesante en nuestro quinto punto: la estructura del gobierno americano. Nunca antes de que los Estados Unidos tuviese esa estructura de gobierno, 3 ramas de gobierno: poder ejecutivo, el presidente; poder legislativo, el Congreso en sus 2 cámaras, Senado y Cámara de Representantes; poder judicial, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Antes que Estados Unidos lo tuviera, ningún país del mundo lo tenía. Después que Estados Unidos lo tuvo, lo tuvieron muchos países en el mundo. ¿Sabe dónde encontraron los fundadores de la nación? Las bases de las 3 divisiones de gobierno. Isaías 33:22. Vamos a Isaías, capítulo 33, versículo 22. Veamos ahí lo que nos dice la palabra del Señor. Leamos todos. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. ¿Qué le parece? En la Biblia.
Jehová es nuestro juez, Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Jehová es nuestro legislador, Congreso, Cámara de Representantes y Senado. Y nuestro rey, el presidente. Ahora, Dios tiene todos estos poderes juntos porque Él es Dios. Él es verdad, Él es justo. Pero no los hombres, amados. La razón por qué se decidieron estas tres divisiones de gobierno en la Biblia, veamos Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Esta es la razón por qué tiene que existir lo que se llama el sistema de check and balance. Pesos y contrapesos, como se llama en español. El objetivo es que todos los tres poderes se reúnen para llamar a cuenta a uno de los poderes que está en problemas. Por ejemplo, la Corte Suprema y el Congreso llegaron a la conclusión que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaba en violación de la ley y que calificaba para ser llevado a juicio y removido de la presidencia. Entonces el Congreso de los Estados Unidos y la Corte Suprema se reunieron para llevar a cuentas al presidente, lo que se llama un impeachment. Obviamente no tuvo éxito. Otro presidente que fue enjuiciado fue Richard Nixon. Pero él sabía que iba a perder los votos y que lo iban a enjuiciar, lo iban a condenar. Renunció un día anterior para no ir a la cárcel y preservar todos sus privilegios de expresidente. Renunció un día anterior. Otro presidente que fue llevado a juicio fue Bill Clinton. Él permaneció en el poder porque sabía que la mayoría del Congreso iba a votar a favor de él. ¿Y sí? No le pasó nada, a pesar de que el hombre violó la ley. ¿Ok? Veamos lo que dice Jeremías 17:9. Esto no es un asunto demócrata o republicano, es asunto del sistema de leyes que tenemos en los Estados Unidos. Dice la Biblia: engañoso es el corazón, veamos todos, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón es engañoso. Los comunistas nos están diciendo esto. Eso lo escuchamos por América Latina, desde Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, con Evo Morales. Dice: nosotros somos progresistas. ¿Verdad que suena bonito el término? ¿Quién no quiere progresar en la vida? Díganme. Todos queremos progresar. Lo único que tenemos que entender qué significa progressive o progresista en el vocabulario comunista. Progresista significa tomar control de todos los bienes del Estado y de los individuos y tenerlo ahí en sus manos. En otras palabras, robar las pensiones, los ahorros, los bienes, las fincas, las tierras, las casas y todas las propiedades del Estado, robarlo a ese tipo, estos tipos que van a gobernar nuestra nación. Dios no lo permita. ¿Sabe a cuánto equivale el robo que llevarían a cabo? No solamente el producto doméstico de la nación, sino todos los bienes que tenemos equivalen a 75 trillones de dólares. Ni siquiera tienen idea de lo que les acabo de decir. Una cifra exorbitante de bienes y recursos los controlaría un grupo pequeño de personas, y el resto del pueblo americano seríamos sus esclavos, como pasa en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para eso son las revoluciones, amados. Nosotros estamos bien con el sistema que tenemos y tenemos que salir a votar en estas elecciones. No se quede en su casa. Usted es responsable, porque si usted se queda con sus brazos cruzados, técnicamente usted votó por la otra persona. Así de sencillo. Al no ir. Veamos la Constitución de los Estados Unidos en sexto lugar. La Constitución de los Estados Unidos de América fue redactada y aprobada en el año 1787. Por razones del tiempo, no puedo mostrarle todos los textos bíblicos que están incrustados en la Declaración
de la Constitución de los Estados Unidos. Pero esta gente leía la Biblia y escribía con la mente de la palabra del Señor. Dice el texto de la Constitución: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una nación más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad que nosotros estamos disfrutando 244 años después. La Constitución continúa funcionando. Estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Hemos tenido la misma Constitución por 244 años. En la Constitución de México, de hace 110 años atrás, el catolicismo romano tenía todo el dominio de México dentro de la Constitución mexicana. ¿Qué le parece? Tenía el control del Ministerio de Finanzas de México, del sistema educativo y del Departamento de Estadísticas de Defunciones, Nacimientos y Matrimonio. El catolicismo romano, en la Constitución mexicana de hace 110 años, había un presidente mexicano que es el más grande prócer de la nación mexicana. ¿Cómo se llama ese señor? ¿Quién? Benito Juárez, de Oaxaca. De Oaxaca pueden salir algunas cosas buenas. Aquí tenemos varios de Oaxaca. Benito Juárez estaba harto de la corrupción del clero católico romano y cambió la Constitución mexicana y removió todos esos poderes y se le acabó la fiesta al sistema católico romano en México. Sin embargo, a pesar de esos cambios, cuando llega Juan Pablo II a México en la década de los 80, la Iglesia Católica tenía 15 consorcios en México, un conglomerado de corporaciones, y ellos tenían a un hijo predilecto que cambió la Constitución de México una vez más. Su nombre es Carlos Salinas de Gortari. Cambió la Constitución. México no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano hasta que Carlos Salinas de Gortari llegó al poder y las restableció. Ahora han pasado más de 20 años del establecimiento de esas relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. ¿Qué le parece? Y esos artículos están de regreso. He visitado México probablemente más que todos ustedes juntos. Conozco su historia, he estudiado. ¿Sabían ustedes, amados, que en la arqueología mexicana de hace 500 años existen evidencias de que el Evangelio de Jesucristo había llegado a la nación mexicana antes de la llegada de los españoles con el catolicismo romano? Llegaron los españoles y borraron todas las evidencias y catolizaron a México y mataron a cuantos indios pudieron. Llegaron a República Dominicana y en República Dominicana las personas o son negros de raza o son blancos españoles. Mataron a todos los indios en República Dominicana. He estado en República Dominicana. No hay un solo indio. El único fue yo que llegué ese día, ¿verdad?, a visitarlo. La Constitución de los Estados Unidos tiene 27 enmiendas. Le voy a mencionar por lo menos 2 enmiendas de la Constitución. La número 1 dice así: el Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente. Por eso Estados Unidos no es ni católico ni evangélico desde el punto de vista de gobierno. Es un país con bases cristianas y con el uso de la Biblia en el gobierno de los Estados Unidos, pero el gobierno no puede prescribir una religión en particular o coartar la libertad de palabra. Tenemos libertad de expresión. Usted se puede parar en la calle y decir lo que quiera, siempre y cuando no diga cosas que requiera que un policía lo meta en el carro.
Tenemos el derecho de la imprenta, de imprimir materiales, el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente, para pedir al gobierno la reparación de agravios. Es la Constitución de los Estados Unidos. Va a demandar al gobierno cubano, al de Nicaragua, al de Venezuela, al de Corea del Norte, al de China, al de Rusia. Usted termina en la cárcel o en el cementerio. En Estados Unidos, usted puede demandar al gobierno. Gracias a la Constitución. Enmienda número 14. Oye, ven qué interesante. A veces algunas personas me dicen, ay, pastor, que el gobernador de California dice que no le va a dar ciudadanía a nuestros niños que han nacido aquí. Oigan lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. Enmienda número 14, julio 9 de 1868. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y los estados en que residen. Para que su hijo nacido aquí, de padres que están indocumentados, no reciba la ciudadanía, el Congreso tiene que enmendar la Constitución y tiene que haber un referéndum a nivel nacional y 3/4 partes de los estados lo tienen que aprobar, y es un proceso que puede tomar hasta 2 años. Mi hija mayor nació en México. Para yo poder sacar su acta de nacimiento, y se lo puedo probar con el acta de nacimiento, al pie está la nota. Yo tuve que exhibir mi estatus legal en México, que es la forma FM4, que decía que yo estaba legal en el país de México, o ella no hubiese recibido su acta de nacimiento mexicana. Y algunas personas vienen y dicen que Estados Unidos es malo, que son racistas. Usted no sabe lo que está hablando, amado. Este es un país bueno, excelente. Vaya usted a Canadá y trate de trabajar sin un seguro social. Vaya usted a Canadá y trate de pedir asistencia al gobierno. Usted tiene que estar registrado con el Centro de Inmigración Canadiense para poder recibir asistencia pública. Usted tiene que estar registrado, el gobierno tiene que saber que usted está en Canadá, o usted no va para ningún lado, no es nadie. En Estados Unidos, usted cruza la frontera y al próximo día está pelando pollos. Si no, está pintando, o arriba de un techo, cambiando el techo. Este país es bueno. No hay 2 países como los Estados Unidos. Algunos expertos europeos vinieron a estudiar por qué Estados Unidos era tan exitoso y le llamaron el país de la excepción en el mundo, aparte de la nación de Israel. ¿Sabe por qué? Porque es un país fundamentado en la palabra de Dios. Esa es la razón por la que estamos aquí. Dios nos ha bendecido. En séptimo lugar, pensando bíblicamente. En este punto les quiero hablar de la importancia de pensar bíblicamente. ¿Saben por qué algunas personas continúan rezagadas en su vida y estancadas? Tiene que ver con la manera de pensar. Si usted dice, ay, pastor, tengo achaques, no puedo ir a la iglesia hoy, no viene porque usted dice que tiene achaques, no puede venir. Pero usted a las 5 de la mañana está levantado y está en el Quick Trip comprando su bote de café, y ahí va, y en medio de invierno, con nieve y con frío y con todo, y achaque, va para el trabajo. Pero la iglesia, algunos son tan dramáticos que se agarran de la cintura y se doblan todos. Algunos me llaman por teléfono a las 8 de la mañana. Pastor, parece que están enterrados en una cueva, para decirme por qué no van a estar en la casa del Señor. Mire, no me cuente cuentos, por favor. Yo he predicado con fiebre y con muchas otras cosas que no les voy a mencionar. Aquí he estado desvelado. No he faltado nunca. Yo solo he faltado a la iglesia por lo menos unas 5 o 6 veces. En México, porque me dio una infección en el estómago por 15 días, no fui a la iglesia. Una vez aquí porque estaba mal del estómago.
y la otra porque yo estaba viajando a Israel o estaba viniendo de Israel. Estaba en el aire durante el día domingo. Son las únicas veces que he faltado. Porque es nuestra manera de pensar el problema. El término pensar abarca actividades mentales ordenadas y desordenadas. La mente tiene la capacidad de conocer, pensar, hablar, desear, amar, sentir y reflexionar en términos visuales. En estos días, pareciera que nuestra nación y el mundo han perdido el sentido común. El sentido común es el resultado del temor a Dios. Cuando vemos a esta gente quemando carros de policía, matando policías, rompiendo negocios, rompiendo vidrios, quemando edificios y haciendo desastre en las calles, esta gente ha perdido el sentido común, y la razón por qué están haciendo estas cosas es porque Dios no existe en sus corazones. No hay sentido común, no hay capacidad de razonamiento. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si conocieran la palabra de Dios, sabrían que un día tienen que entregarle cuentas a Dios. Pero como no conocen la Biblia, no tienen sentido común, no tienen razonamiento, ellos creen que tienen el derecho de destruir todo lo que puedan. Es erróneo, lo mostramos el día miércoles. Si una persona causa un incendio, debe de pagar. Si mata a alguien, debe de pagar. Si se roba algo, debe de pagar. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. La Biblia enseña responsabilidades, y la razón por qué las leyes están escritas es por causa del pecado del hombre. El corazón del hombre está inclinado hacia el mal. El temor a Dios nos da la capacidad natural para juzgar los acontecimientos y eventos de una manera razonable. Entre más temor de Dios tenemos, más claramente podremos pensar. Por lo tanto, debemos de pensar como Cristo. Lamentablemente, este medio que estamos usando, el Facebook, es una fuente de entretenimiento y pérdida de tiempo increíble. Estamos tratando de usarlo de una manera sabia, a través de este mensaje, llevando la palabra de Dios a todos los que nos están viendo en este momento. Pero aparte de eso, ese teléfono no es usado para ninguna otra razón. Vayamos a Filipenses 2:5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Leamos lo que dice la palabra de Dios, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Debemos de pensar como Cristo. ¿Y cómo cree que es posible pensar como Cristo? Hay que estudiar su palabra, hay que leer su palabra, hay que memorizar su palabra, hay que meditar en su palabra. Segunda de Corintios 10:5, yendo para atrás en la Biblia, Segunda de Corintios 10:5, derribando, dice la Biblia, todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muchas veces nosotros nos decimos mentiras en relación a la iglesia y las creemos como una verdad. Tenemos que examinarlas a la luz de la palabra del Señor. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres. Si pensamos conforme a la palabra del Señor, tenemos que estar en la casa del Señor. Efesios capítulo 6, verso 17. Bien importante que lo encuentren. Efesios capítulo 6, verso 17. Una de las razones por qué insisto que tenemos que leer nuestras Biblias, cada uno, es porque algunas personas llegan a Apocalipsis, empiezan en Génesis y no lo encuentran y se sienten frustrados porque piensan que ese capítulo no existe o el libro mismo. Pero ahí está. Lo que pasa es que nos tenemos que ejercitar en la palabra del Señor. Oiga bien lo que dice este texto bíblico. Leamos todos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ves que algunos andan apenas en Génesis?
Tenemos que practicar, amados. Tenemos que ser diestros. ¿Cómo nuestros niños saben usar los teléfonos? Yo los veo jugando con toda clase de juegos. Yo ni siquiera sé cómo jugarlos. Y ellos son unos expertos, tienen unos dedos bien rápidos. Y en la Biblia, despacito. Tenemos que ser duchos, diestros en el uso de la palabra del Señor. Leamos lo que dice Efesios 6:17. Todos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser victoriosos? Por medio de la palabra de Dios. El yelmo, el casco, protege la cabeza. El cerebro y la mente son el control central. La mente y el intelecto tienen que ver con la capacidad de razonar. Un entendimiento intelectual y espiritual de la palabra de Dios es esencial para la salvación. Si no podemos razonar, no podemos razonar con la religión. Solamente podemos razonar con la Biblia. Amados, este es el mejor libro que hay sobre el planeta. Los principios de agricultura que los Estados Unidos usan para ser productivo está en este libro. De aquí lo tomaron. Nosotros solamente somos el 5% de la población del mundo. ¿Sabe cuánto producimos para todo el mundo? Producimos el 34% de todas las cosas que se producen en el mundo. ¿Por qué? Por la creatividad, la invención, la iniciativa, la libertad que tiene toda persona de trabajar en este país. En este país usted es el único que se puede limitar, porque la libertad es extraordinaria. Cada día tenemos nuevos inventos científicos, tecnológicos, médicos, los compartimos con todo el mundo. Somos una bendición a todas las naciones. En Nicaragua continúan circulando autobuses Ford desde el año 1950. En Cuba todos los vehículos son antiguos. A Nicaragua llegaron vehículos rusos que a los 6 meses eran chatarra, no servían. Porque en Rusia usted pone un clavo, le pagan $1, pone 100 clavos, le pagan el mismo $1. No hay incentivo. En Estados Unidos, un clavo, $1, 100 clavos, $100. Entonces la persona dice, voy a clavar 200. ¿Ve el incentivo? ¿Por qué esta nación es diferente? Aquí en nuestra iglesia por lo menos 4 o 5 personas tienen sus propios negocios. ¿Qué le parece? Usted no tendría ese negocio en su país, amado, menos en un país comunista. En Cuba los payasos no pueden ser payasos si no están organizados con el gobierno, los mandan a la cárcel. Para ser payaso hay que pedirle permiso al gobierno. ¿Qué le parece? Y aquí no, usted puede ser payaso a la hora que quiera, donde usted quiera. Échese gasolina en la boca, saque fuego, póngase en una esquina y todo el dinero que agarre es suyo. Tremendo esto, amados. Quiero mostrarles un texto bíblico. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 22. Ya vamos a terminar. Efesios capítulo 4, verso 22. Aquí está el problema, que no podemos pensar bíblicamente. Efesios 4, 22. Veamos lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Número 1. Despojaos. Hay que desprenderse, hay que abandonar las cosas que nos caracterizaban antes de llegar a conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Verso número 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. El problema está aquí, amado. Es la manera de pensar. Si nosotros creemos que no podemos pasar de trabajar en el McDonald's ganando $7.25, ahí nos quedaremos hasta que nos jubilemos. Pero si creemos que podemos salir de ese lugar y podemos ganar más, vamos a avanzar a otros lugares. Es la manera de pensar. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay que despojarse del viejo hombre, hay que ser renovado en la palabra de Dios
y hay que vestirse del nuevo hombre. No veremos cambio en nuestra vida hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar. Las personas son lo que piensan en su corazón. Si la persona piensa que no puede abandonar el cigarro, se echa 2 paquetes al día. Y esa cosa dice que produce cáncer en los pulmones. Si la persona piensa que no puede dejar de tomar, también dice que le puede dar cáncer en el hígado y se puede morir de cirrosis. Si no cambiamos la manera de pensar, no podremos ser diferentes. Proverbios capítulo 23, verso 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Oigan bien lo que dice la Escritura. Porque cuál es su pensamiento, es en su corazón, tal es él. En otras palabras, nosotros somos el producto de lo que pensamos. Si usted piensa que usted es fea, usted es feo, aunque no lo sea, el problema está en su mente, no en su físico. ¿Sí me explico? Que yo soy muy chaparro, que no puedo hacer nada, no me ven en ningún lugar. Sí lo pueden ver, llévese una escalerita. Otros tienen que andarse arrodillando, que es demasiado alto, ¿verdad? En un tiroteo. Entonces, somos lo que pensamos. Ay, pastor, es que a mí no me sirve mucho eso del mensaje que usted predica cada domingo. Por eso me gusta venir así de vez en cuando. Una vez cada 6 meses, pastor. Somos lo que pensamos. Si creemos que este libro es importante, que esta es la palabra de Dios, nuestra vida va a ser transformada y vamos a ser bendecidos. Dios bendice a las naciones que consideran su palabra como una verdad. Vayamos a nuestro último punto. Pregunto, ¿para qué queremos ser libres? Si no podemos responder esta pregunta, el comunismo llegará a los Estados Unidos y en unos cuantos años usted no reconocerá a esta nación si usted no entiende para qué quiere ser libre. Yo quiero ser libre para andar asoleándome y bronceándome allá en las playas, pastor. ¿Para eso quiero ser libre? Quiero ser libre para tener muchos picnics con mi familia. ¿Para eso quiere ser libre? Veamos lo que dice la Biblia en Juan 8:36. ¿Ahora es malo ir a la playa? ¿Es malo ir a hacer un picnic? No. Pero esa es la única razón por la que existes. Juan 8:36. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Todos. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un grupo de ateos demandó al estado de Indiana para que colocara un aviso de advertencia en las Biblias donadas por los gedeones que decía: aviso, la fe verdadera en la Biblia le puede causar daños a su vida y a su salud. ¿Qué le parece? La revista Newsweek reportó el día 27 de diciembre del año de 1983 que la Biblia ha sido nuestro único documento fundador. En este día nos preguntamos, y te pregunto, ¿para qué quieres ser libre? ¿Qué harás con la libertad que Dios te ha dado si no vienes a la casa de Dios con regularidad? ¿Para qué quieres ser libre? No existe ninguna virtud en desear ser libres. Cada pájaro que vuela desea ser libre. Cada pescado en el océano quiere ser libre. Todo animal salvaje en el bosque peleará hasta la muerte para preservar su libertad individual. ¿Para qué quieres ser libre? ¿Qué harás con la libertad una vez que la tengas? La Biblia y la historia están llenas de ejemplos de personas que una vez que encontraron la libertad se destruyeron a sí mismos. El hijo pródigo tomó su libertad y no subió a un nuevo nivel de moralidad, sino que se destruyó a sí mismo. La libertad para el hijo pródigo era la libertad de las imposiciones, libertad de responsabilidades y libertad de la autoridad de sus padres. Hay chamacos que no hayan las horas de tener 15 o 16 años para irse de sus casas. ¿Para qué? Para ir a destruirse.
Y algunos regresan 2 años después con una cajita de ropa, todos llenos de mosquitos infestados, pidiendo perdón y todos con la cabeza agachada. ¿Y no es que quería ser libre? Es que no me alcanza el dinero para pagar la renta, para pagar el seguro, la gasolina, la comida. Vienen todos flacos, costillosos. El hijo pródigo entendió que la libertad significaba el derecho de hacer lo que él deseaba. Entonces, ¿para qué quiere ser libre? La alcaldía de una ciudad le prohibió a un hombre construir en su propiedad una casa de madera, ordenándole que la hiciera de ladrillos. El hombre respondió diciendo: yo soy libre de hacer lo que yo quiera en mi propiedad, y escupió un salivazo en el piso. Por esta causa fue arrestado y pagó una multa. También se le dijo que necesitaba un permiso para construir su casa. Muy enojado salió de la alcaldía y se pasó un semáforo en rojo. Una vez más fue arrestado y pagó otra multa. Entonces dijo: no puedo vivir en una ciudad donde no hay libertad. Por lo tanto, empacó sus maletas. Al salir de la ciudad, se le dijo que no podía salir porque la ciudad estaba en cuarentena por una epidemia de viruela. Entonces, ¿qué tan libres somos? No existe la libertad absoluta. No existe una libertad sin limitaciones o condiciones. Nadie está libre de la autoridad, ni aun el presidente de los Estados Unidos. Solo el Papa de Roma, que él se cree que no está bajo ninguna autoridad. Nadie puede vivir sin regulaciones y responsabilidades. Ni las estrellas del cielo, ni los océanos tienen libertad absoluta. El ser humano no tiene libertad absoluta. Por lo tanto, todos debemos de vivir juntos, a pesar de la raza, el color de la piel, la educación y la religión. La lectura y el estudio de la palabra de Dios producen libertad. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es imposible esclavizar mental, social y espiritualmente a un pueblo que estudia la Biblia. Los principios bíblicos de la palabra eterna de Dios son el fundamento de la libertad humana. América significa libertad de adoración, libertad para trabajar, libertad para votar en las elecciones, libertad de expresión. América significa parte del bienestar y el desarrollo de nuestra nación. América significa libertad de gozar y conservar la más grande de todas las naciones de sobre la faz de la tierra, aparte de la nación de Israel. La libertad es la única cosa que no podemos tener a menos que se la concedamos a otros. La vigilancia continua es el precio que debemos pagar por la libertad. Para cosechar la bendición de la libertad, debemos apoyarla hasta el cansancio. Cuando muera la libertad en el corazón del pueblo americano, morirá también la Constitución, morirán las leyes y las cortes que la puedan defender. Está en nuestras manos. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Leamos ese texto bíblico que está ahí atrás. Pongámonos de pie y leámoslo con voz fuerte, lo que dice la palabra del Señor. Todos juntos. ¿Sí? Una vez más, todos juntos. Así es, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, bendice nuestra nación. Sánala en el nombre de Jesús. Abre el corazón de este pueblo a tu palabra. Bendice a todas nuestras autoridades y bendice a todos los cuerpos policiales a través de nuestra nación, que hoy se sienten atacados y desprovistos de toda protección de sus alcaldes, de sus gobernadores y de las autoridades civiles. Protégelos. Te pedimos que los guardes, porque ellos también tienen familias, hijos que los esperan para regresar a la noche. Te pedimos, Señor, por la situación que nuestra nación vive,
Te pedimos que traigas perdón sobre nuestra nación en las áreas que hemos fallado. Te pedimos que sane nuestra tierra, y la única manera que la puedes sanar es a través de tu palabra en el corazón de cada ciudadano de esta nación. Te lo suplicamos en el nombre eterno y glorioso de Jesucristo nuestro Señor, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga.